Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira. Y en Solo se trata de vivir, hoy un programa muy especial con dos invitadas muy especiales que tienen tanto que ver con los afectos míos, debido a que a lo largo de muchísimos años vivieron al frente de mi casa, ahí en la 25 de mayo al 639. Hemos entrevistado a Estela y a Norma Gaido, una hermosa nota que compartimos a partir de este momento. Y en Solo se trata de vivir, una invitada muy especial en este día, Estela Gaido. Estela, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido una alegría, una sorpresa primero y una alegría para todos que te interesaras en hablar de nuestros padres, recordando a doña Dominga y a Lorenzo Gaido. Quiero que me cuentes año, mes y día en que nació tu madre y si nació en Villa del Rosario. Los dos nacieron en Villa del Rosario. Mi papá en octubre de 1911 y mi mamá en abril de 1916. ¿Se llevaban 5 años de diferencia? 5 años de diferencia, sí. ¿Ambos en Villa del Rosario? Ambos en Villa del Rosario, sí. Y han sido familia de siempre en Villa del Rosario. Estela, ¿cómo se llamaban tus abuelos maternos y paternos? Mi abuelo paterno era Fiorentino Gaido, él venido de Italia. Y mi abuela materna, María Rosso, ella era hija de italianos, pero ya nacida acá en la Argentina. Y nuestros abuelos maternos se llamaba ella María Farricelli y él César Anzuinelli. Ahora quiero que me cuentes, ¿en qué año contraen matrimonio tus padres? En el año 1939. ¿Se casan por iglesia acá en la Basílica Menor Nuestra Señora del Rosario? Sí, se casan acá por iglesia. Mis abuelos paternos se casan acá por iglesia. ¿También? También, en el año 1903. Estela, cuando se forma el matrimonio de Chita, como le decía yo, y de Lorenzo. Chita le decían a mi mamá. ¿Tenés idea cuál fue el primer domicilio donde fueron ellos a habitar? Tengo entendido que en una casa que había en la calle 25 de Mayo, esquina Salta, allí donde hoy en día hay creo que es una pescadería. Correcto. Ahí había una casa de una familia Novaresi. Recuerdo haber escuchado ese apellido. Sí. Ahí tengo entendido que fueron a vivir. ¿Tu padre por aquel entonces, aquel muchacho joven, a qué se dedicaba para alimentar el hogar, para sobrevivir? Mi papá era policía. Ah, mira lo que me vengo a enterar. Sí, mi papá era en ese momento ha sido policía. Antes, bueno, ellos tenían el hotel allá en la 25 de Mayo y la Ruta. Ese hotel siempre fue de mis abuelos. Abuelos Gaido, ¿verdad? Los abuelos Gaido, y lo atendían los hijos. Le contamos a la gente dónde está ubicado el hotel.
¿Donde hoy es Canal 6? No, donde hoy No. es Canal 6 era la casa de familia De los abuelos Gaido. de los abuelos Gaido. Al frente era el hotel. La Fonda le decían. Detrás de cámara está el productor Leonardo, que seguramente me va a dar un guiño. Estela el otro día cuando vine a conversar para hacer la entrevista me preguntaba si en el canal está todavía la cocinita pequeña y el baño. Y digo yo que sí, que están. Siguen estando. ¿Qué recuerdo te trae esa cocinita? Ahí pasamos nosotros la infancia. Ahí pasamos la infancia nosotros. O sea que tu abuela era muy buena cocinera. No cocinaba tanto porque se cruzaban a almorzar y cenar en el hotel. Claro, ahí era la casa, para Claro. descanso. Pero bueno, a lo mejor algún día el desayuno, la merienda. Y el hotel estaba ubicado donde anteriormente había una farmacia en esa esquina. Exactamente. Bien sobre En Ruta ese 13 y esquina. 25 de mayo. Y 25 Frente de al mayo. ferrocarril, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y frente quiénes al eran las ferrocarril. personas que venían a descansar ahí? ¿Viajantes, ferroviarios? Mira, yo sé que en un momento del día determinado del ferrocarril se cruzaban a decirle: prepare, Ah, comida. van a venir tantas personas a cenar, van a venir tantas personas, porque el tren paraba, el que iba a Rosario o el que iba a Córdoba, paraba y algunos pasajeros bajaban y iban o tomaban algo, comían había algo, un compraban algo ahí. Pequeño descanso, un rato. Sí. Y después algunos ferroviarios sabían parar ahí, alguna gente del molino. O sea, estamos hablando, Estela, de la época más floreciente del ferrocarril, ¿verdad? Sí, sí, sí. Donde después, o en esa etapa, comienzan a formarse parejas de muchos ferroviarios que Sí, se casan exactamente. con mujeres de la villa, entre ellos Don Oviedo con Amalia Carranza, un ejemplo. Claro, bueno, y nosotros tenemos dos tías, las tres, Sí. dos tías casadas, sí, las dos primeras, las jóvenes, las dos Gaido jóvenes, se casan con dos ferroviarios. O sea, ¿cuántos hermanos tenía tu padre, Lorenzo? ¿Podemos nombrarlos? Ellos eran 7. Ah, Mi abuelo muere muy joven y mi abuela queda muy joven con 7 hijos. El mayor no había cumplido 21 y el más chico tenía 5 años. ¿y podemos nombrarlos? ¿Sí? José Gaido, que muere muy joven, antes que naciera mi hermano Pepe, unos días antes que naciera mi hermano Pepe, muere él. Después Mario, que vos lo debes haber conocido, trabajaba ahí en Casa Cotura. 2 hermanas mujeres, una vivió acá y la otra en Córdoba. ¿Te referías a Leticia? No. Mi papá, después Leticia y después Luisito. Entre medio un bebé que muere chico. ¿Tenés idea a lo largo de cuántos años están ellos al frente de la fonda aproximadamente? Yo pienso desde el momento que se casaron, porque no le conocimos ningún otro domicilio. O sea que tu madre pasó a colaborar y ayudar en la fonda. Se Sí. casa y también va a habitar en ese lugar. Sí. ¿Y ahí también nacen ustedes o se integran a la Claro, familia? los 4 nacimos ahí, No. Sí. ¿sí? Así que ¿de cuántos añitos vos se trasladan ustedes a vivir ya 25 de mayo 539? 639. 639. Frente a tu casa. Frente de casa, tenés razón. Y yo cumplo en esa casa los 8 años. Toda una vida en ese lugar. Toda una Estela, vida. cuando la familia, Lechita y Lorenzo, tus padres, se trasladan a 25 de mayo, ¿dejan de lado la fonda, se cierra? No queda, no sé a quién se la vendieron. No me acuerdo. Besones. A los besones, Me parece que fue a los besones, sí. sí. O sea que la venden. La Y venden. a partir de ese momento, ¿a qué actividad se dedica tu padre? Y mi papá ya trabajaba en Casa Cotura.
ubicada en 25 de mayo, esquina San Juan. Exactamente. Conocida por todos después, los últimos años, supermercado autoservicio Hernández. Claro, sí. Ahí. ¿Qué sucedía en ese lugar, Estela? ¿Qué se vendía? ¿Ramos Y generales? era Ramos Generales. Un lugar muy centro Sí, de todo. muy pasaba todo céntrico, por ahí. todo ¿no es cierto? pasaba por ahí. Y ahí se vendía de todo. De todo. Desde una Últimamente, alpargata a 1 kilo de hierba suelta. últimamente habían incorporado telas. ¿Y eso a quién pertenecía cuando tu padre ingresa a trabajar como empleado? Esa era una sociedad. El principal socio, que yo supongo que debe haber sido el que fundó ese negocio, era don Miguel Cotura. Bien. Y después se debe haber incorporado mi tío Mario, después mi papá, ¿Como socios? como socios. Bien. Tenían un porcentaje de eso. Ya hasta ahí no te puedo Claro. decir, Sí, porque y sí. sí, sabemos que era socio. ¿Y quién más? Spinelli, un señor Spinelli, Rivarola. don Julio Rivarola, el papá de Julio Rivarola. Sí, dice mi hermano que sí, el padre de Dante Bertoni. ¿Viste? Yo lo vi ahí. Él se Era muy acordaba. pequeño, pero ese hombre lo vi Sí, yo, detrás de los él se acordaba mostradores. de Dante Bertoni. Y estaba don Rena también en una etapa. Sí. ¿Don ¿Te quién? acordás? Don Sí, Rena. sí. ¿Te acordás Ah, de eso? sí, don acuerdo. Rena. Ahora he tenido No, 4 o yo no me 5 años, acuerdo. pero sí, me acuerdo perfecto. Bataglino. La pregunta Pero esta es la eso que te yo no hago. sé ¿Cómo si- hacían tantos socios para poder repartir? Se Claro, ve que la no ganancia era sé buena. Si eran tantos los Bueno. socios o eran Algunos empleados. empleados. Pero sí. de cualquier manera te Les iba das bien, cuenta les iba que bien. era otra época. Mientras que sucedía eso y estábamos ya ustedes radicados como Lucas casa Cazorro. en la También. 25 de El mayo 25 al de mayo. 639. ¿Cuál es la función de Chita ya con sus 4 hijos? Ama de casa. Ama de casa. Era la que lavaba la ropa a mano, Todo, la que cocinaba, la que limpiaba, semejante caserón. Todo. Te pregunto, esa casa, esa hermosa galería por la que ingresábamos, ¿tenía plantas? ¿A ella le gustaba tener plantas, tarros con plantas, Sí, macetones? sí, en la galería, sí. Sí. Estela, ¿y cuáles eran las comidas que ustedes de niños disfrutaban hechas por tu madre, que recordes? ¿Sopa, Mi mamá por ejemplo? era hija de, mi mamá es hija de cocinera italiana. Claro, claro. Y haber trabajado allá en el hotel, en la cocina, Aprendió sé que mucho era más. muy buena cocinera. ¿Pero de qué recordás vos algo rico, un plato Y rico? nosotros siempre decimos que si mi madre no, si mis padres no nos hubieran hecho tanta comida, nosotros hubiésemos sido más ricos. Y entre esas comidas, nómbrame alguna. Sí, ¿Pastas? Pastas eran los días jueves ¿A mano? y los domingos. Sí. Claro, Lo amasaba ella. la masa de eso. No se pastas secas, yo creo que eran los fideitos para la sopa. Claro. Estela, ¿y le gustaba hacer algún postre, algo dulce? ¿Una torta? Sí. Tortas hacían. Y postres. El budín de pan. Sí, las pastas, los nietos se acuerdan de los ñoquis. Los ñoquis, todos los nietos que lo pudieron aprovechar. Los ñoquis de ella. Y los ravioles. Ah, bueno. Estela, a ver, te traigo el recuerdo. Cuando tu padre estaba trabajando ahí en lo que era la esquina de Ramos Generales de la 25 de mayo y San Juan, ¿tenés un recuerdo vago así de niñez de que ibas a ver al papi o a comprar? ¿Te mandaba tu madre a comprar un paquete de algo? ¿Tenés? No, yo no me acuerdo haber frecuentado demasiado. Yo sí. Ella sí. Y llega un momento en que tu papá dice hasta acá llegué y se aparta del negocio. No, digamos al contrario. Llega un momento, no sé qué habrá pasado, que mi tío Mario, que era el principal accionista, ya se había retirado don Miguel Cotura. Él vende. Y entonces mi papá también vende la acción y se retira. Bien, porque yo tengo, haberlo tenido de vecino durante más de 30 años, la imagen de don Lorenzo con su camión frente de casa. ¿Cuándo Claro. él toma posesión del camión y a raíz de qué? Ahí Ah, donde right. vende el almacén.
cuando se vende el Se almacén. vende el almacén y ahí pasa él a estar compra- al frente de don Florencio Hernández. Es el que Sí, compra. se la venden a los Hernández. Perfecto. Y ahí él piensa qué actividad puedo hacer para seguir manteniendo a la familia. Claro, entonces compra un camión. Lo compra el camión. Compra un camión. Un Bedford, ¿no era? Sí. Siempre al frente de tu casa. No sabía limpiarlo, ilustrado. Y trabaja en la bodega Lucchesi. Eran muy amigos los Lucchesi, con los Lucchesi. Y a Muy Chita, amigos. decime la verdad, ¿y a Chita le habrá gustado que su marido durmiera fuera de la casa haciendo viajes? Acostumbrada No, a que lo porque tenga iban y ahí. venían. Ah, iba y venía. Iban y venían durante el día, porque ¿a dónde viajaban? Oncativo. Ah, en la zona repartía Sí. el vino Sí. Lucchesi, Fernando. que también era un éxito por aquel momento. Claro. ¿cierto? Ah, Sí. Estela, ¿y tus padres en algún momento a los 4 hijos les proponen la idea, bueno, los hace estudiar el primario, ¿verdad? ¿A los varones a qué colegio asisten? Al Colegio de los Hermanos, Mientras que las 2 mujeres, a la Escuela Nacional. número 32. Escuela Nacional número 32. Así es. Estela, y llega el momento en que ustedes culminan, cada uno durante distintos años culmina el primario. ¿Tus padres les proponen a los 4 si quieren hacer la secundaria o no? Y sí, muy simple. Ah. O estudias o trabajas. ¿Y cuál fue la decisión de los 4 hijos? Mi hermano mayor, el Pepe, fue a la Escuela de Comercio. Hacía poco que estaba fundada la Escuela de Comercio. Fue a la Escuela de Comercio. Yo a las hermanas, por supuesto. Después a Luis Mario lo inscriben y él va interno al Pío X en Córdoba. Bien. Y ella A la Escuela de Comercio. a la Escuela de Comercio también. Pero luego vos apostás a más y haces el secundario también en las Adoratrices, ¿verdad? Claro, yo hago el secundario en las Adoratrices. La primaria en Sobremonte y el secundario en las Hermanas Adoratrices. Estela, ¿recordás alguna compañera de la primaria que podamos mencionar o alguna docente de aquella época que te dictó clases? Docentes, bueno, ya no vive ninguna, ¿no es cierto? La señorita Carmen Pastor, En época de maestra de Carmen sexto Pastor. grado. En esa época era sexto grado. Floreciente la época de Carmen, es la tuya, Sí. una mujer joven. Pila Yuponi, hermana de Chini. De Chini. Pila Yuponi. La señora, yo creo que vos no la conociste. Del doctor Loza, que vivía ahí a la vuelta, los Loza No, que vivían a la conocerla vuelta. no, la he escuchado nombrar y la he visto en fotos. Estela, ¿y existía la materia bordado, labores por aquel Sí. entonces? ¿Y qué es lo que supiste realizar, que aprendiste a hacer ahí? ¿A coser un botón, esas cosas? Esas cosas no me gustaban mucho. No me gustaban mucho y yo tenía una tía muy hábil, mi tía Leti, experta en bordados y en tejidos, así que y una prima también, entonces Colaboraba. yo tenía quien me ayudara en la tarea. Presentar las tareas. Estela, lo que no mencionaste, alguna chica que compartió con la primaria con vos, que haya vivido en Villa o que viva en la actualidad. Ángela Guevara de Nemesi, María Elena Suárez, esa chica creo que vive todavía en Pilar o en Río Segundo, Emelina Mariani, hermana de Adriana Mariani, esa chica hace poco que falleció. Y la verdad que una chica taborda, me parece que era Dora Taborda. Bueno, y quiero que nos volvamos a hablar de la familia, de Chita y de Lorenzo. ¿Cómo eran las navidades en las niñez de ustedes? ¿Se festejaba el 24 a la noche, el 31? Sí, en familia. ¿Con familia? ¿Pero familia en la que se sumaban los tíos o familia solamente No, de ustedes? algunas veces los tíos, pero no era muy frecuente. Íbamos a lo de la madre. ¿Ah? Íbamos a lo de la madre. Ah, sí, a lo de A lo de mi abuela. A ella. mi abuela mi abuela paterna. Estela, ¿y por ahí se llegó a poner la mesa ahí fuera de la galería, ahí en la galería de la casa? Ahí, con mantel y claro, todo ahí en lo la demás? galería de la casa. Pasaba sí. todo lo más importante. Ahí lo más importante, sí. ¿Y en las épocas de ustedes pasaba el Niño Dios o los Reyes Magos? ¿Por qué te reís? Sí. Sí, que lindo. Si pasaba el Niño Dios, no pasaban los Reyes Magos.
Ah, bien. Era una Entonces, sola opción. un año pasaba el Niño Dios, al año siguiente pasaban los Reyes Magos. Y si no pasaban los Reyes Magos, la Estela Gairo hacía travesura. ¿Estela era época de juguetes o de ropa? Algunos juguetes. Algunos juguetes. Una vez no pasaron, o sea, nos mandaban a misa de allá. Calculá que si he cumplido los 8 años en el centro, debo haber tenido 6 años porque yo no sabía firmar. Sí, debería haber sido. La librería de Laurenti, La cubanita. la cubanita estaba al frente, en la vereda del frente. De tu abuela. No, la cuadra siguiente. Claro, en la cuadra Claro. Yo tengo la imagen de tu abuela, una viejita, Sí. cerca de la florería del Rosario, por ahí Por estaba ahí, la casa. claro. Y había un umbral alto. Sí, pero al ¿Viste frente. las Obregoso al lado? Sí, al No la he frente. visto a ella. Y los Obregoso de No había cajones de verdura. No había Claro, fruta porque o era la verdura. verdulería de papá al principio ahí en la casa de mi abuela. ¿Viste? Claro, eso es la imagen que tengo, y ella la tengo en la imagen. Sí. Bueno, la cubanita estaba al frente. Nos mandan a misa. La noche Mi hermano de Navidad, Pepe y yo. ¿La noche de Navidad van a misa? No, o? no, a la mañana. A la mañana. A la misa de 10 de la mañana nos mandaban. Ah, bien. Y yo salí de ahí, no habían pasado el Niño Dios, salí de ahí, entré a la cubanita y compré. ¿Con platita tuya? Compré remedio para los 4 y le hice firmar la boleta al Pepe que sabía firmar. Pero compraste regalo en esa época, no remedio. ¿Hubo algún chirlo? ¿O no? Así que cuando llegamos a mi casa, Llegaron con regalo. tuvo que salir mi papá a pagar. Ah, fue a pagar, no devolvió Sí, nada. no le quedaba otra. Qué linda anécdota. Qué divino recordar a don Osvaldo Laurenti. Marcó historia en la juguetería. Sí, sí. ¿Quién no iba a sí. comprar ahí, no? Estela, y un minuto. ¿En qué año te recibís de docente, de maestra? En 1962. ¿Tu primer clase dónde la dictaste una vez ya siendo docente? Yo no me acuerdo si habrá sido algún día de honor en la Escuela Nacional o en la Escuela Reconquista. Pero sí, después tuve una suplencia en el año 64, debe haber sido, 64, en la Escuela Nacional. Y al año siguiente tuve otra suplencia ahí en la Escuela Nacional también. En el año 66 ya empecé a trabajar en el Colegio de los Hermanos. ¿Cómo llegás al Colegio San José? Me enteré de que estaban buscando docente, fui y presenté, ¿Currículum? claro, presenté los títulos. Los títulos. Debe haber sido diciembre ¿De qué año? del año 65. 65. Y el hermano que me recibió me dijo, bueno, se le va a avisar, nada más. Y en el año 66 me dijeron, bueno, el lunes anda a clase. Sí. Y con vos ingresan otras docentes, las primeras mujeres maestras que ingresan al San José. Claro. Elba Gebel había entrado el año anterior, en el año 65. Fue la pionera entonces, Elba. Y en el año 66 entramos Elena Giuliani, Josefina Alguero, Mari Machado y yo. ¿Era difícil enfrentarse a los varones de aquella época, a los niños? ¿Eran así, eran fácil de manejar, eran dóciles o no tanto, Estela? Ya no me acuerdo. Porque Sí, la disciplina era distinta. La ¿y disciplina a era ustedes les distinta. tocaban los grados altos o los bajos al comienzo? Y yo por lo general he dado de cuarto para arriba. Y bueno, no Hasta ahí nomás. no hablar del San José. No hablar de la quiero un pequeño docencia, ya. recuerdo del hermano Isidoro. Si tú tuvieras que definirlo. Hay 3 hermanos que me gustaría que me los definieras, entre ellos Isidoro. Fue a quienes yo conocí, por eso. Divertido, recto. ¿Vos te acordás cómo era el edificio viejo del Colegio San Sí, por José? supuesto. Bueno, Vos fuiste ahí. Ahí, claro. yo estaba un día parada
en el borde, digamos, de la galería, mirando el patio de los chicos que jugaban. Y noto al lado un ropero, porque viste que era enorme el hermano Isidoro. Tenía ocurrencia, era ocurrente. Y él yo no me acuerdo cómo ponía los brazos, si los ponía así, no, bueno. Y sin mirarme, me dice, diga sí. Diga sí. Sin saber qué es lo que... ¿Usted no ha visto la propaganda de Terrabuzzi? Sí. Tiene que hacer el discurso del 17 de agosto en la plaza. Tráigamelo la semana que viene que se lo voy a corregir. ¿Época de desfiles ya? ¿Había desfiles en la plaza o no? ¿Eran actos? Sí, sí. ¿Ya era la época de los desfiles? Uy, sí, la época de los desfiles eran cuando nosotros éramos chicas. Sí. No, pero te digo, es esa etapa cuando ustedes ingresan. Ahora quiero que me lo definas a Roberto Bovies. Que lo reemplaza a Isidoro, ¿no? Ingresa en lugar de Isidoro. Yo creo que sí. Sí, porque fueron la etapa que yo estaba ahí, por eso recuerdo. Yo creo que sí, no me acuerdo. Era otra persona, venía con otro otras carácter, ideas, ¿no? otra con manera. ideas más modernas también, ¿o no? Claro, era más joven, más moderno. Bien. Y no podemos pasar por alto a hermano Pablo. El hermano Contame Pablo. una anécdota, un recuerdo. Toda una institución. Bueno, el hermano Pablo siempre estaba presente Y daba en la también la materia de escuela. catequesis en los aulas de ustedes también, ¿no es cierto? Los hermanos. Yo lo recuerdo como maestro de caligrafía en el primer año que yo entré. Bien. Al hermano Pablo. Maestro de caligrafía. ¿Qué caligrafía? Por favor. Sí. Estela, en algún momento habrás recibido una estampita, un rosario de hermano Pablo, me imagino, a lo largo de tantos años. Sí. Y no podemos dejar de pasar por alto lo que era el guardián de ese jardín, de esas jaulas, de esas peceras, ¿no? ¿Con El qué loro, amor? ¿te acordás? El loro, claro que sí. Sí. Parte de la historia. Y Estela lo quiere ingresar a la capilla. La capilla. Los domingos cuando Una había hermosura. misa. Qué hermosos recuerdos. ¿Y recordás quiénes fueron algunos de los primeros alumnos que tuviste? Sí. Mario Bravo, que vivía al lado de casa, ¿te acordás la familia Bravo? Familia Bravo. En un pasillo largo que En hay. el pasillo ese. Mario Bravo, Alberto Gómez, Mira vos. Juscelino Peralta, Federico Patria. Tenía 40. Usted decía recién cómo era manejarlos. Tenía Pero 40. ustedes tenían su carácter y también se imponían. Pedro Bruneto, no me acuerdo, muchacho Rolando. Qué bárbaro. Qué historias. Sí. ¿Qué significó para vos el Colegio San José, Estela? Y bueno, yo me formé como docente ahí. ¿Parte de tu vida? ¿Parte de tu vida? Y 20 años. Y pasaron 20 años. Las maestras de más antigüedad estuvieron con vos ahí, ¿no? Las que más perduraron ahí. Toda mi parte docente yo le pasó en el Colegio San José. Porque en el año 86, cuando yo voy a la Escuela Reconquista, frente a grado estoy 86 y 87, que es el año que rindo concurso, y en el año 88 ya me hago cargo de la dirección de junturas. Recuerdo esa etapa. El otro día cuando vine a conversar para ponernos de acuerdo sobre esta entrevista, te pregunté si te fue fácil irte del San José. Y vos me diste una explicación. Sí. Los dos. Otras decidieron quedarse, por eso otras docentes, Claro. como Elena Giuliani, por ejemplo. Porque estaba todo, digamos, no era lucha sindical, pero sí eran las escuelas privadas, todas las escuelas privadas de la provincia, era las asambleas y todo para conseguir que la provincia hiciera los aportes jubilatorios a la caja de la provincia
para que nos pudiéramos jubilar como docentes. Si no, nos jubilábamos como empleadas de comercio. Yo me retiro en el año 86, comienzos del 86, yo ya no trabajo más en la escuela San José. En el año 87 u 88 se da por una ley, la provincia acepta hacerle los aportes. Entonces por eso todas las otras chicas después se jubilan como docentes. Correcto. Nos volvemos a la casa, dejamos del lado de San José y nos volvemos a la familia. Nos volvemos a la casa. El recuerdo más grande de mi niñez, de mi adolescencia, de mi adultez es tu madre, doña Chita, sentada todos los veranos con su mecedora frente a la vereda, cuidando muchas veces y renegando con los nietos que se bajaban a la calle, los autos, que la hacían poner bastante nerviosa ahí, los chicos de Chiqui especialmente, Beto, José, que eran niños y que jugaban, correteaban y Chita aterrorizada que les pasara algo. Contame la historia de esa famosa mecedora, que para mí marcó historia. Yo, ver a la doña Chita sin la mecedora para mí no existió nunca. Ahí tengo una foto de ella en la mecedora. Esa mecedora mi mamá se la compra a quien había sido su profesora de corte y confección y que era su madrina, una señorita Marciana Herrera, que vivían en la esquina de la calle José Mateo Luque y 9 de Julio. Existe todavía el formato de la casa, creo. Pero una parte solamente. Son las paredes así como que a la altura del dintel, sin techo, porque nada. Había una puerta, Estela, con tejido, que vos veías un patio con algunas plantas de frutales todavía que se conservan. Sí, puede ser, sí. Eso yo sé tanto y me parece haber visto cuando era chica una señora que caminaba muy viejita por ahí, que no sé si ha sido la que vos nombras. Sí, no sé. Pero eran dos yo conocí dos hermanas. No sé si vos las conociste. A la Marciana Herrera. Marciana me parece que sí, la Marciana, la hermana, y la mamá de ellas. De la mamá de estas dos señoritas era la mecedora. Entonces Marciana era la madrina de nacimiento de mi mamá. Madre. ¿Y ponen en venta la mecedora y tu madre la compra o se la obsequian? No sabes eso. Pero llega a manos de tu mamá. Sí. Y me contaste cómo fuiste con ella a retirarla. Yo fui a retirarla. ¿Cómo comienza la historia de la mecedora? Ella tenía un afecto muy especial por la mecedora, más allá de la comodidad, ¿no es cierto? Claro, justamente porque ella aprendió ahí a coser con estas señoritas. Debe ser que frecuentaba mucho esa casa. Mecedora que en la actualidad, con el paso de los años, se conserva, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, está en descanso. Un poco rota, pero está en descanso. Bueno, sí. Pero fue parte de la historia de la familia Gama. Sí. Creo que la mecedora y el piano. Ahí peleas ahora. Sí, me imagino. Y ahí tiene que ir al museo eso. Hasta el sobrino, hasta el bisnieto mayor. ¿Todas la quieren a la mecedora? No, hasta el bisnieto mayor gozó de esa mecedora. Todo el mundo. Ya los otros no, porque ya después muere mi mamá. Estela, ¿en qué año fallece don Lorenzo? En el año 78. ¿Cambia la historia de vida de la familia a partir de ese momento? Y sí, simplemente porque nunca en mi casa se cerraron las puertas y a partir de ese momento quedamos en la casa viviendo mi mamá y yo, mis hermanos ya estaban todos casados, entonces a partir de ahí se empezó a cerrar la puerta de calle. Que antes estaba sin llave. Antes estaba sin llave. ¿Le costó acostumbrarse a Chita a la vida sin su compañero? Y sí. Sí. Porque en su vida ustedes tuvieron golpes, que no vamos a estar mencionándolos mucho, pero tienen golpes de ausencias y partida de gente, ¿no? Sí. Que ella resistió a pesar de todo, ¿no? Sí. Fuerte. También fuerte. Después el fallecimiento de Pepe. Claro, ya estábamos acá cuando fallece Pepe. Antes falleció Viviana. La nieta. Eso también la marcó mucho.
Pero el tuvo fuerza y fallecimiento salió de la adelante. nieta y después ya el del Pepe, Sí, ya. ya no. Ya. Ese fue un golpe muy duro. Cuando fallece Pepe, ¿en dónde trabajaba Pepe en ese momento? Su trabajo era el molino. En el molino, que era cooperativa, habían logrado formar la cooperativa. Y a Pepe también le encantaba mucho el canto, ¿no? Y la participación Sí. en grupos. ¿Qué recuerdo tenés de eso, Estela? ¿Vos te acordás Formaban los un- conjuntos? El conjunto, los huarpes. Los Huarpes. ¿Que estaba formado por quién? ¿Por Pepe? Ahí tengo una foto si querés. Después la vemos. No, pero yo creo que esa no es la de los Huarpes. No es la Bueno, de no los sé. Pero Mira, él hacía folclore. Sí, sí. Era una de sus hobbies, hablemosle. con Miguel Marco Sí. y Luis Benítez, Estaba el Luis Benítez, después tuvo Ah. Ferreira, después. un muchacho Ferreira, el Beto Liendo. El Beto Liendo. Estela, la pregunta del millón, cuando deciden poner en venta o alquilar la casa materna, ¿qué dice doña Chita cuando le dicen mamá nos vamos a trasladar a otro lugar cuando toda su vida la pasó ahí? ¿Lo aceptó? Eso. No fue tan Yo ya fácil. tenía hecha esta casa. Todos los hermanos compran los sitios de esta cuadra, ¿no es cierto? Porque Claro. todos viven acá. Los 4 hermanos. Los 4. ¿Todos ya vivíamos acá? No, el Luis Mario no. Luis Mario vivía todavía allá. Allá en el pasaje. Yo tenía esta casa, ya la tenía terminada Bien. y no me podía venir a vivir porque ella no. Pasó todo eso anteriormente. No Ella es que no la trajiste quería. de un día para el otro. No. Fue todo un... De un día para otro fueron el Pepe y el marido de ella, cargaron en la chata un domingo a la tarde, trajeron todo el mueble y no hubo más remedio que venirse. ¿Le Sí. costó acostumbrarse? Sí, Eso, me imaginé. sí, Mucho. me Mucho. costó muchísimo. Sacarla Pero de suave. tenía los nietos que iban y venían. ¿Cuántos años ella vivió en esta casa? Varios. Sí. Sí, varios. Sí. Nosotros nos vinimos en 1990. Y ella no, 6 años. 6 años vivió ella acá. Bien. Y lo disfrutó, sin duda. Estela, ¿qué significó para vos la 25 de mayo? Tengo una imagen tuya, ¿cómo no te dan ahora? Si las puertas de casa, como decís vos, el zaguán estaba abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, Estela pasaba el mediodía o a la mañana temprano cuando se iba al colegio y volvías con las carpetas, tu brazo lleno de cuadernos para corregir y tu portafolio. Todos los días de mi vida te veía pasar ahí. Después nunca te tuve como docente, pero solamente un solo día tuviste dándonos clase porque faltó alguien y reemplazaste, no me acuerdo qué docente, pero tengo la única vez, teniéndote tan cerca, mientras que a Elba Gebel, porque siempre, ahora charlo mucho con Elba, la tecnología del celular, ¿no? Mucho contacto, y le voy a contar para que vea esta entrevista cuando la bajemos a YouTube. Y yo le tenía terror porque a ustedes, tanto a vos, a Elena, a Elba, voy a confesar algo, todos les teníamos un respeto absoluto. Más allá de respetar los excelentes docentes, porque hay que rescatar tanto en Nacional, Reconquista, Doratrices, había una excelencia en maestras de vocación para mí. Sí, Respetaba a las maestras. A eso me refiero. Entonces un poquito uno les tenía miedo. Yo a Elba le tenía como miedo cuando me dictó clase en 5º grado. Y siempre le digo, se lo digo en la actualidad cuando la veo, fue maravilloso la enseñanza que ella me brindó. Hoy lo tengo que decir. Y no era el cuco que nos hacían algunos. Era cuco a quien tenía que retar o poner en su lugar. Pero ella, si tengo algo bellísimo que rescatar de Elba, que fue conmigo maravillosa. Sin duda habrá tenido mucho que ver el haber sido vecinos y el afecto que tenía. Pero yo tengo un recuerdo maravilloso como docente, especialmente de ella, que fue una de las maestras de San José, ¿no? Muy buena docente, sí. Que, y de la 25, de la vida de la 25, la que te puedo contar más es ella, porque yo a clase a la mañana, mientras era chica, digamos, clase a la mañana, a la tarde yo empecé a estudiar piano muy chica, o sea que iba
a practicar piano todos los días. ¿Quién te dictaba si no, clases de piano? Chatín Marín. Chatín Marín. Chatín Marín. Y si no, me venía a la casa de mi abuela acá en la ruta a hacer los deberes. Y la que jugaba en la calle con la Nadir Macaño era ella y mi hermano. Ellos disfrutaron más así. Lo que era el juego y la diversión. Sí. Con la Norma. La Norma Mariani. Ahí vamos a hablar después con Nucha un poquito de eso. Estela, para ir cerrando con vos, no me puedo olvidar que me quedó en la mente. Vos me planteaste algo, pero yo tengo otra idea. Yo tengo idea que en un festejo que tuvieron ustedes del Día del Maestro en el Colegio San José, vos interpretaste a la señora Tita Merelo haciendo Se dice de mí. Vos me decís que fue una comparsa, pero yo estoy convencido que vos lo hiciste en el colegio. ¿Me equivoco? El recuerdo que yo tengo, sí. Yo me parece que en el colegio, en esa fiesta de los docentes que hubo ahí, Lo hiciste una vez, estoy seguro. yo le imitaba a María Estela Martínez de Pérez. Ah, bueno, nombrame otra. Pero no me acuerdo yo mucho, no me acuerdo. Pero contémoslo de Tita. Me dijiste que sí lo hiciste al personaje en una comparsa de carnaval. En una comparsa de carnaval. Pero tampoco me acuerdo el año. Qué bárbaro, mirá los recuerdos Sí. que venimos Y quiero que me definas quién fue Chita en tu vida. Más allá de la mamá, sin duda. Bueno, ¿Qué marcó en tu vida ella? y todo. Tu compañera. Fue para nosotros, nuestros padres. Mira, no eran de, a ver, decirte qué. Era gente que trabajaba todo el día, Sí, lo sé. o sea que los momentos que compartían con nosotros durante el almuerzo, la merienda, después que mi padre venía de trabajar, gente que sencilla, recta, nos miraba y era suficiente. Nos miraban y era suficiente, pero nunca nos pegaron. Nosotros nos juntamos ahora los tres y conversamos y no, jamás nos pegaron. No eran tampoco de prohibirnos cosas. Nos hablaban, nos decían las cosas como eran y nosotros sabíamos cómo teníamos que obrar. Mi padre siempre me marcaba, don Lorenzo Gaido, un buen hombre, servicial, solidario. Esa es la frase que mi papá decía siempre de él. Muy buena persona. Muy buena Ahí está persona. la definición. Muy buena persona. Mira, hará pocos años estaba yo un día en Banco Provincia, sentada esperando que me atendieran. Yo había visto cuando entré varias personas ahí y se levanta alguien y viene y me saluda. Me dice, ¿usted es la hija de don Lorenzo? Sí. Ay, dice, yo tuve que venir a saludarla porque qué gran persona que era don Lorenzo. Qué gran persona. Dice, yo tengo tantos recuerdos de él porque yo trabajaba con él. Mi papá sabía llevar gente en el camión que lo acompañara. Colaboradores. Sí. Y ya te digo, hacía años que mi papá había fallecido, yo a esta persona no la había vuelto a ver más, y él se levanta a saludarme porque yo era la hija de ese hombre tan bueno que había sido mi Es lo papá. mejor que nos puede quedar. Las palabras y de la enseñanza de él, ¿no? Estela, ¿aún conservas el portafolio de tu No. docencia? ¿Lo regalaste? No, sí, ya viejo. Ese portafolio mi padre nos compra. Yo iba a 5º grado. Y nos compra un portafolio a cada uno. Al Pepe, a mí, a ustedes, no sé qué les habrá comprado también. Sí.
Y yo hice terminé la primaria, la secundaria y gran parte de mi carrera docente con ese portafolio. Estela, quiero agradecerte. Voy a conversar un segundito después aparte con Nucha. Si en esta cámara en este momento te va a estar viendo un montón de exalumnos tuyos que se van a poner contentos de verte, o gente que te conoce, amistades, ¿qué les dirías hoy? ¿Qué saludo le brindarías a toda esa gente mirando acá la cámara? Especialmente a quienes fueron tus alumnos, a quienes les enseñaste. ¿Qué les diría? Tengo que mirar. No, sí, pero está bueno así, te están mirando de lo que le vas a transmitir. Y bueno, que ellos fueron una parte muy importante de mi vida, porque si no hubiesen estado ellos, yo no hubiera sido maestra. Yo he sido maestra, justamente aprendí el oficio, digamos, ahí con ellos, con equivocaciones, con errores, pero bueno, así es la vida, ¿no? Muchas así gracias. De algunos me acuerdo, de otros no. Ella me suele retar, porque a veces salimos y me dice, mira, ese muchacho ha sido alumno tuyo, salúdalo. Y yo a veces no me acuerdo. Tantos han sido. Pasaron muchos años, cambian las personas. Yo salía poco, entonces no he tenido contacto así en el pueblo de grande, los chicos, de grande, digamos, y se van desdibujando los rostros. Que son abuelos muchos de ellos. Muchos de ellos, sí. Estela, muchos de un ellos. placer que me hayas recibido en tu casa. Me cambiaste la entrevista, vos, porque venías a hablar de mi papá. La protagonista sos vos. Venías a hablar de mi papá. Sí, de los Gaido, de la casa. Así es, yo te agradezco muchísimo, Luis. Te agradezco muchísimo. Y no podía pasar por alto, teniéndola detrás de cámara, a mi querida Nucha, Norma Gaido, hermana de Estela, que seguramente va a sumar con algunas preguntitas que le voy a hacer, historia de la familia Gaido. ¿Cómo estás, Nucha? Qué placer verte. Bien, dentro de todo bien. Y un gusto de haberte visto, que hace mucho. Siempre que cuando no nos vemos. encontramos nos tratamos con un cariño y nos saludamos, sí. porque toda una vida de vecinos, Hemos ¿no? vivido siempre al frente. Uno eso no O sea, se que te acordás olvida. de la Coca y de Damián, seguramente, si los habrás visto. Sí, de doña Y la Luisa. nona Luisa. De doña Luisa Yo la disfruté también. muy poco, solamente hasta los 4 años a la nona. así No, que de doña Luisa también. me Sí. dicen que barría la vereda, siempre, muchas veces vestida de negro porque en la época estaba de luto. que Claro, sí, habrás antes era conocido así. vos. Sí. Nucha, ¿qué recuerdos tenés de los vecinos de aquella época? Si tuvieras que mencionar algunos ahí de la 25. Mira, lo principal es la Nadir Macaño. Que vos sabés Fue que tu amiga. fuimos una sola. Vos llegaste a trabajar en la librería ahí 25 de mayo. Sí, Te viste entrar a los trabajé ahí, mostradores, sí. ¿verdad? ¿Cómo llegas a trabajar ahí? Por la amistad. Por la amistad. Porque ya de por sí eran muy amigos todos. Porque la familia de la Nadir supo vivir en mi casa. Cuando llegan a Villa de Rosario. Sí, supieron ¿Ya estar en mi estaba casa. viuda doña Sibila en ese momento? No. No, o si vos lo conociste al papá de Nadir. Oh, sí, mira. Yo pienso que ya estaba Ya estaba viudo, estaba con don Pedro. Claro, con el don Con el Maca, tío Pedro, cuñado sí. que las acompañaba Ella fue, ¿verdad? sí. O sea que de niñita jugabas con Nadir Siempre, ahí. siempre. A donde iba yo, iba ella. A donde iba ella, iba yo. Por eso, en homenaje a Nadir, tu hija lleva su nombre. Exactamente. Por ella le pongo a mi hija Ivana Nadir. Nucha, pero además en la época de juventud tuya, ya estaba la carnicería de don Felipe Mariani y todos ellos, Todos ellos jugábamos mucho con la Norma Mariani. Con la Norma. ¿Te acordás la Norma Mariani? ¿Te acordás del carrito donde repartían la carne, las jardineras que salían con los caballos? Claro, salían por ahí, por el... Tenían los caballos ahí guardados en el patio. Sí. Después teníamos... Ahí, en esa cuadra, había de todo. Siempre tuvo magia para mí. Hay que escribir Claro, un porque libro sobre tuvo ese el negocio de costura. el hospedaje donde de estaba doña mi María padre. Algarra. El hospedaje. La tienda del Turco Abú. Claro.
La verdulería de Don Pancho, También. la pescadería. Y después, a posterior, Después tuvo Doña Galante con la librería, ¿te Y después acordás? la La juguetería, juguetería. Doña Después Nora. la tienda de Doña Mochi, Mario Arbach con la óptica. lo que te quiero preguntar, cuando ustedes llegan a la casa y compra tu padre la casa del Sí. 25 de mayo, ¿ya estaba el cartel que decía Tienda Victoria? Sí. Y contame un poquito por qué se llamaba ese negocio así, que hasta la actualidad creo que hay parte de Yo le tendría que haber preguntado a Estela, porque yo no me acuerdo. No sé por qué habrá tenido ese nombre, pero cuando lo compramos ya está. Cuando ¿Y te lo acordás compró mi quién se lo papá. compra? ¿Ah? ¿A quién le compra la casa a tu padre? A don Isaac. No, ¿No era don Isaac? Víctor Albajari. Víctor Albajari era el dueño de la casa, donde hoy hay una casa de artesanías, ¿verdad? Que era la casa de Claro, ustedes. sí, sí. Lucha, ¿qué recuerdo tenés de esa casa? De haberla limpiado un montón y grande, haber baldeado esa galería, me imagino. Había que baldear las galerías esa, ¿no? Porque estaba, al último estaba el pasillo y la ¿Y galería. quién era que hacía los mandados de la familia? Yo. ¿Vos? Yo era los mandados. O sea, vos eras las que ibas a la esquina a comprar en la época, ¿no es cierto?, de la hierba, el azúcar suelta. Claro, sí, todo Las galletitas eso, también. sí, el pan, sí, Qué todas esas bárbaro. cosas, sí. Qué Siempre recuerdo. eso, sí. Cuando Muy pasas linda por esa ahí, ¿qué te cuadra. sucede cuando pasas frente de la que fue Y tu bueno, casa? ya hace tantos Ya lo años. asumiste. Ya lo asumí, pero muy linda cuadra. Fue parte importante de tu vida ese lugar, ¿no es cierto? Muy linda cuadra. Ahí también conociste a tu pareja, vos. Sí, sí, sí. Los vecinos muy buenos todos. ¿Te acuerdas de Doña Boco? Claro, ya no queda casi Porque- nadie. no Casi queda nadie. Queda de la cuadra Josefa Raimondeto, de las Claro. de las de antes, ¿no? Y Sí. mi papá, creo. Porque Claro, Irene, y Irene Hernández. Porque doña Y Hernández. Pelusa. Y Pelusa, claro. El Los Pelusa. ochentones que quedan son 3 o 4. Sí. Ya se fueron todos. La verdulería de Galimberti, ¿te acordás? ¿Te acuerdas que levantábamos el vidrio con el mostrador con todas las golosinas? Sí, ahí. Impecable toda la fruta. Yo siempre iba a comprar mortadela. Claro, sí. Doña Isabel con el pucho armado, Siempre no lo soltaba. atendiendo ahí, cortando el fiambre. Sí, sí, muy lindo. Las Tenía todo ese cuadro. Y tengo el recuerdo, para culminar, tengo el recuerdo cuando sabían jugar con la Nadir, que me lo bañaba con los baldes de agua Don Galimberti y jugaban el carnaval. Sí, vamos, la Nadir era muy Traviesa. Y travieso. además siempre digo que era una hermosa mujer, no solamente exteriormente, sino internamente. Internamente. Divertida. Sí. Tengo el mejor recuerdo. Divertida. No El sabes mejor lo que era recuerdo. en la primaria. Era tremenda, era tremenda. Y nosotros jugábamos. Nosotras dos, la Norma, sabía jugar el Nelson, Nelson primo. Rocco, mi primo. el Pancho, Qué sabíamos. personajes los Sí, Rocco eso. sí. Por supuesto el Chiqui estaba con nosotros, por eso Claro. jugábamos con ellos, ¿viste? Pero muy linda. Fue una época muy linda, una cuadra que tenía todo. Inolvidable, que va a quedar para Claro, porque siempre. tenía todo esa cuadra. Tenía todo, es verdad. No faltaba. Y luego después se suma don Mario Arbach con la óptica. Claro, por queríamos eso algo, teníamos estaba todo, La todo. mercería de doña Aida, Raimundo. Claro, todo Había estaba. de todo ahí, realmente. Sí. Lucha, muchas gracias por este No, momentito. por favor, un gusto haberte visto, que hacía mucho que no te veía. Igualmente. Javier Mendoza, mecánica en general de toda la línea livianos, autos, camionetas. Nos especializamos en reparación de motores, frenos, embragues, correas, diagnóstico computarizado de todas las marcas, inyección electrónica, tren delantero. Comunicate al 3573 40 16 33. Te invito a acompañarnos los jueves de 21 a 23 horas por la 90.1 FM Cadena Sueños a compartir latidos de la noche, música, entrevistas y buena energía. Conduce Sarita Ludueña y junto a ella
Mariano D'Angelo. Hoy en el programa también vamos a recordar a alguien que recorría las calles de Villa Rosario. Todos lo hemos conocido, Marcelo Álvarez, para todos conocidos como Marcelito, y a través de este relato vamos a recordar a este personaje de Villa del Rosario. Marcelo Roberto Álvarez nació el 5 de diciembre de 1963 en la casa de su abuela Rosa de Ferreira. Ahí se produjo su nacimiento, aquí en la ciudad de Villa del Rosario. Pero en ese entonces sus padres vivían en zona rural de Calchín. Su mamá, Lita Ferreira, nativa de Villa del Rosario, su papá, Roberto Álvarez, de la localidad de Calchín. A la edad de 4 años se vino a vivir con su familia a Villa del Rosario por la escolaridad. Hizo el jardín de infantes y la escuela primaria en el Colegio San José, la escuela secundaria en el IPET número 8. Le gustaba la música de cuarteto, su hobby, la fotografía. Hizo un curso a distancia y adquirió su máquina fotográfica. Comenzó con la quiniela aproximadamente a los 21 años como empleado, levantando quiniela en la calle, y más tarde tuvo su agencia en su casa, San Juan 1131. Su mejor amiga fue Karina Martínez y su familia. Aquí vemos 3 fotografías de las que él sabía realizar y supo exponer en aquel recordado Museo Histórico Municipal de Villa del Rosario. Seguimos compartiendo, solo se trata de vivir, y a través de un relato vamos a recordar a Gabriel Oliva, de profesión tapicero, que también se fue de nuestro lado siendo muy joven. Recordamos a Gabriel Eduardo Oliva. Nació el 16 de agosto de 1979. Sus padres, Patricia Cristina Caballera y Jorge Teodoro Oliva. Sus hermanos, Natalia, María Belén, Abigail y Jorge. Hizo la primaria en la Escuela Reconquista y culminó sus estudios en el Colegio San José. Desde muy pequeño empezó a trabajar. Su hobby, viajar, le encantaba pescar y el fútbol, fanático de River Plate y de Instituto de Córdoba. Comenzó su trabajo en tapicería junto con su abuelo, el Tocho Oliva. También trabajó en Color Living y en la tapicería de su tío Daniel. Se casó con Silvia Raquel Cano. Sus hijos, Julieta Magalí, Daniela Anaí y Cristian Gabriel. Sus amigos queridos,
Pedro Arévalo y Mauro Vivas. Vivía en el pasaje Tucumán, aquí en la ciudad de Villa del Rosario. Falleció el 21 de junio del 2013. Hemos llegado al final de este programa. Deseamos realmente de corazón que hayan podido disfrutarlo y nos encontramos la próxima semana para seguir disfrutando de historias de vida de la gente de la ciudad de Villa del Rosario. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira.